¿Cómo estamos? Bueno, en relación a la primera pregunta que me planteáis, lo de lo sucedido bueno, para sacar comunicado este que he hecho que lleva por título No soy de la EPA. Bueno, esto tiene lugar un poco porque de alguna manera yo he visto que es un proceso o una circunstancia que se ha dado, de que yo me he visto de alguna manera empujado a poner este comunicado, porque veo que va pasando el tiempo y no se enmienda por sí sola la situación errónea de que muchos periodistas, cuando sacan noticias de cosas del andaluz, de la EPA, rápidamente vinculan mi nombre y por ende mi trabajo a la cuestión del sistema ortográfico EPA, ¿no? Y también el problema es que la gente en las redes sociales, por internet, y también que puedan estar viendo esas noticias mediáticas de los medios de comunicación, pues puedan pensar de que que yo estoy de alguna manera detrás de esta propuesta de escritura de la EPA y demás, de escritura en andaluz. Entonces yo lo que hago es explicar de que no tengo nada que ver. Y como la confusión, la bola de la confusión va a cada vez más grande, pues entonces había un momento que he dicho, bueno, tengo que decirlo claramente de que yo no soy de la EPA, que le agradezco cuando ellos empezaron, porque empezaron con el tema de apoyar un poco mi trabajo con la traducción del Principito al andaluz. Y de ahí es donde sus siglas iniciales EPA es el Principito andaluz, aunque el libro se llama El Principito, no pone andaluz por ningún lado, pone en andaluz, ¿no? O sea, que la traducción está hecha en andaluz. Y les agradezco ese apoyo que hicieron en su momento, y lo que os expreso un poco en el comunicado este de No soy de la EPA es que no comprendo que, bueno, todo el mundo puede hacer lo que quiera, ¿no? Yo no hay en esto, ¿no? Pero que no comprendo que, que una vez que se pusieron a defender el trabajo o por lo menos la dignidad del trabajo de la traducción del Principito, que está escrito en el sistema NOTA, normas ortográficas para la transcripción del andaluz, que es el que yo manejo, y llevo varias décadas manejándolo, el que yo utilizo. Se juntaron y crearon una ortografía distinta del sistema NOTA, que es el que está escrito el Principito, y aprovechando esa juntera que tenía, pues crearon ese sistema ortográfico que, por otro lado, técnicamente yo veo que deja mucho que desear, pero bueno, eso ya cada cual que defienda sus propios postulados y demás, ¿no? Y entonces, pues, fue un poco eso, ¿no? Porque yo he visto que la situación ya estaba viciada, salen una y otra vez, aunque es verdad que ellos han hecho se cambiaron el nombre después de insistirle yo bastante, y por lo menos para no abundar en esa confusión, y entonces pasaron de EPA, las siglas, ya no significan, o se supone que no significan, aunque en internet siguen apareciendo en muchos casos, no significa el Principito andaluz, sino estándar para el andaluz, que es un poco la idea que tienen ellos de hacer de ese sistema de escritura que tienen, que es para hacer un estándar del andaluz, cosa que yo tampoco comparto, ni mucho menos, ¿no? De momento, en el momento presente. Sobre el sistema de escritura EPA, bueno, un poco en relación o arreglado lo que he comentado más delantero, es que yo no lo comparto porque en primer lugar, me parece un sistema muy trabajoso de aprender. Me parece que tiene un montón de signos, de reduplicaciones, de diacríticos, de todo tipo de acentos y demás, que no corresponden a la necesidad, porque realmente lo que hay que marcar en una escritura es
aquellos aspectos que sean necesarios de marcar, sino establecer una distinción de unos fonemas a otros, de unas expresiones, de unas cantidades vocálicas, etcétera, etcétera, dentro del mismo sistema lingüístico o los sistemas lingüísticos del andaluz. Pues entonces no, es como hay un filósofo de la Edad Media que es Occam, y de ahí viene el dicho este de la que reza en filosofía, la navaja de Occam, ¿no? Que expresaban en latín, como decían, non sum multiplicanda entia sine necessitate. No hay que multiplicar los entes sin necesidad. Y yo es una de las cosas por las que no comparto la EPA y algunos otros sistemas de propuestas de ortografía del andaluz, pero bueno, en el caso de la EPA es como lo más exagerado, el tema ese de tener que multiplicar entes y crear una escritura tan artificiosa que no necesariamente se corresponde con lo que entiendo yo particularmente, que hay que reflejar de la singularidad y de la especificidad del habla andaluza o de la lengua andaluza, ¿no? Y entonces ahí tampoco entiendo otro aspecto que no comparto es la intención, la pretensión estandarizadora que hay por parte de los sustentadores de este sistema de ortográfico EPA, porque yo creo que es mucho más urgente en el sistema, en el momento en que estamos, en plantear, o como lo planteamos un poco en el sistema ortográfico de las notas, norma ortográfica por la transcripción del andaluz, que es un sistema bastante flexible, que pretendemos que es bastante flexible, para poder incorporar toda esa variedad dialectal, distintas variantes que hay del andaluz y que habría que pasar, entendemos que hay que pasarlas por escrito, ya sea descriptivamente, transcribiendo frases o periodos o discursos orales a la escritura, transcribiéndola o bien creando en andaluz, cada uno desde su variante y utilizando, pues bueno, las distintos elementos que se manejan en cada una de las variantes andaluzas, sin que unas sean mejores que otras ni nada, simplemente que por lo menos se maneje un andaluz de suyo, no un castelú, que llevamos reclamando que no se utilice el castelú, sino utilizar el andaluz de suyo, un andaluz con unas raíces auténtico y que por lo menos rescatemos, antes de que se vaya perdiendo, toda esa diversidad que tiene el andaluz en las distintas comarcas de Andalucía en donde se habla en andaluz. Aunque en Andalucía también se habla en castellano, en castelú, en inglés, en francés, en árabe, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta tercera pregunta, las presentaciones del Canco, bueno, ya he cumplido un poco un objetivo que en principio no lo tenía cuando empezaba a hacer las presentaciones, pero cuando me fui a percatar que llevaba ya, creo que eran 4 o 5, que había estado en 4 o 5 territorios o provincias de Andalucía y que tenía posibilidad al final, un reto que tuve, que era de presentarlo por lo menos en algún pueblo o ciudad de las 8 provincias u 8 territorios de Andalucía, pues eso ya lo he conseguido. La última, que fue la antepenúltima presentación, que fue en Pegalajá, en Jaén, es lo que ya cerraba un poco el ciclo de esa parte, de esa idea que me fue surgiendo de, mira, pues presentar el libro en todos los territorios y demás, ¿no? Después de tomar manera de esa, he tenido otra más en Dos Hermanas y otra en Sevilla capital y otra en Málaga ciudad también. Entonces, bueno, tengo algunas más pendientes y no sé, ya imagino que en 3 o 4 parece dejé pendientes porque ya el tema del verano ya la gente no le da por asistir mucho a presentaciones del libro con el argaíjo de la calor. Entonces, por modo de este asunto,
en lo que, por ejemplo, una que tengo palabra de Jerez y otra también de la Puebla del Río, pues bueno, parece que la estamos dejando para el otoño y ahora puede ser que todavía antes de este mes de julio, de que rematar el mes de julio, pues bueno, estaba palabrando una en Coín y otra en Marbella, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contento de las presentaciones, estoy aprendiendo mucho sobre el mito este del canco. En el libro lo puse en un principio en lo que es nuestra comarca, Canco, o la variante Canque, pero de las propias presentaciones estoy aprendiendo mucho de que no era de esta comarca mía de la Algarvía, malagueña, de aquí nada más, sino que se extendió a un territorio que como mínimo abarca lo que era el antiguo reino nazarí de Granada, las provincias de Málaga, Almería, Granada, y también de uso entre los amasí, los bereberes de rifeños, especialmente de la provincia de Alucema, frente por frente de la bahía de Málaga. O sea, ahí tengo constatado de que hay uso y también variantes del nombre del canco, de canque, y también, por ejemplo, del canca, ¿no? Y otras, ¿no? Entonces, las presentaciones van muy bien, algunas han venido más gente, otras han venido menos gente, y lo bueno de esto muchas veces es el contacto y el coloquio que hay con la gente de muchos rincones de Andalucía. Cuando alguien se pone a hacer una gira como esta que yo al final estoy haciendo, ya la tengo bastante avanzada, pues la verdad que te pones a recorrer Andalucía y te llena muchas veces esa querencia que tenemos, alguna gente, esa conciencia que mantenemos de apego a nuestra cultura andaluza y que en verdad muchas veces pues se echan falta y también un poco la diferencia entre los espacios urbanos y los espacios más rurales y demás, pues bueno, ahí también estoy viendo algunas diferencias, algunos contrastes, ¿no? Y bueno, el libro consiste, es una investigación, bueno, parte de una investigación etnológica con un procedimiento etnográfico, metodología etnográfica, entrevistas y demás, también una parte de vivencia personal de mi familia, de cómo se asusta, con qué asustadores, asusta chiquillos, asusta chicos, también le llaman de otra forma. ¿Qué tipo de asustador es este del canco, o canque, o canca, en la cultura andaluza en general y en unos territorios específicos que parece que se corresponden con esto que os digo del antiguo reino de Granada y también entre los bereberes en lengua tamasí de algunas partes del Rif. Y en base a esta investigación, lo que hice, en vez de hacer elaborar un simple informe socioantropológico, de antropología sociocultural, como solemos hacer, de hecho hay una parte del libro, pero que no está incluida en el libro físico, que es está incluido a través de un código QR de la publicación que te lleva a una página web donde ahí están los aspectos más técnicos del proceso de elaboración de este libro y donde se recogen algunas explicaciones que no tienen tanto sentido, según me comentaron la editorial, de incluirlo en esto que es un libro ilustrado, en donde lo que es, como lo único que se explica en un párrafo en la contraportada, más o menos, es que es un experimento etnoliterario o de literatura oral, ¿no? En donde por lo que se busca es devolver de alguna manera esta información de una forma creativa o pretendidamente creativa. No es que yo aquí me esté inventando nada, sino que simplemente digo, bueno, quería darle un formato más atractivo, no solo en forma de libro infantil o juvenil, sino que también tiene distintos niveles de lectura y comprensión según la edad del lector o de la lectora, ¿no? El objetivo básicamente es eso, devolver esa información a la sociedad matriz de donde procede este mito y después también valorizar este patrimonio cultural que tenemos de la cultura oral andaluza, que está escrito en andaluz,
por ello, porque los propios informantes y el contexto donde se da está escrito en andaluz. Y también, pues bueno, que tengamos unos materiales que se vayan, al igual que el Principito, por ejemplo, que puedan ser utilizados en una educación andaluza por parte de aquellos docentes que lo consideren necesario, que yo personalmente creo que debería estar obligatorio, pero bueno, ya sabemos cómo es la Junta de Andalucía y la deriva que ha cogido los gobiernos andaluces desde los años 80 para acá, en donde se va al revés, lo que se va es desmontando todos aquellos elementos y todos aquellos elementos que vayan facilitando la toma de identidad de la identidad cultural andaluza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, era un poco ahí la intencionalidad un poco del libro, y lo que se hace es relatar, pues bueno, distintas situaciones en las que cómo se ha ido asustando a los niños y a las niñas en estos roales de la cultura oral andaluza. Bueno, más que son proyectos, pero en realidad algunos de ellos simplemente más bien una afiliación y un trabajar dentro de o dentro de una estructura en la que yo, pues, como profesional por ejemplo, de la antropología, pues, bueno, formo parte desde hace un montón de años, no recuerdo ya, creo que casi 20 años de la Asociación Andaluza de Antropología, 20 o 15 años de ASANA, básicamente es porque es el marco de referencia y de encuentro de quienes profesionalmente o como parte de nuestra formación académica, pues trabajamos en aspectos de antropología social y cultural en Andalucía o fuera de Andalucía, pero con referencia a que nuestro origen, nuestra vocación y nuestro espacio de referencia, pues es el marco andaluz, ¿no? Y en eso, bueno, parte de Asana, por ejemplo, ¿no? En la CEA, la Sociedad para el Estudio del Andaluz, verdad que sí que tengo un trabajo más activo y, bueno, soy uno de los fundadores que tenemos de la asociación. Soy también el cargo que ocupo, bueno, llevo varios años ya ocupándolo, es secretario de la CEA. Y la CEA, como bien sabréis, bueno, surgió surgió en el año 2006 en la tercera Junta de Escritores en Andaluz, el congreso que hacemos los escritores y escritoras en Andaluz y la gente que conforma un poco el movimiento andalófilo que nos encontramos. Tenemos la costumbre y hemos desarrollado ya ese ritual, ¿no?, entre comillas, de encontrarnos bienalmente en las juntas de escritores. Pues la de Campillo del año 2006, pues en la Asamblea General, se celebró una Asamblea General Constituyente y decidimos de crear un ente de referencia tanto para la gente que integramos el mundo andalófilo como para tener una proyección pública de conjunto, aunque internamente tengamos diversas propuestas de cómo escribir andaluz y tengamos ese debate que yo entiendo que es muy sano y muy productivo y de hecho no engañamos a nadie, es la realidad, ¿no? Es lo que estamos proponiendo, que vamos afinando en algunos casos pues cómo ir escribiendo mejor en andaluz, de qué tipo de propuestas académicamente serán más defendibles, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues creamos la CEA, ¿no?, de alguna forma, pues como lugar, espacio de encuentro de toda la gente que nos preocupa, estos argaijos andalófilos, y también con la idea de proyectar hacia el exterior, como punto de referencia para el resto de la sociedad andaluza y de fuera de Andalucía, pues qué tipo de proyectos hacemos y demás, ¿no? Y bien, la CEA no es un organismo oficial, no es un organismo totalmente independiente, un ente independiente que no recibimos más allá de algunas ayudas puntuales que hemos dado en algunas de las celebraciones de la Junta de Escritores en Andaluz, como fue
de la Diputación de Granada en su día, pues una pequeña ayuda para celebrar la Diputación de Málaga, etcétera, etcétera, pero no tenemos no tenemos un sustento económico oficial, ni institucional, gubernamental, ni nada de esto, más allá de lo que son la cotización de los propios socios y demás, ¿no? No hay, realmente los gastos intentamos sufragarlos con los ingresos, con inscripciones en las actividades, inscripciones voluntarias en las actividades que realizamos y demás, ¿no? Y la CEA tiene esa vocación de ser un punto de referencia, de encuentro y de apoyo de las personas y especialistas que conformamos el movimiento cultural andalófilo, con la idea también de ir facilitando en la medida de las posibilidades que se vayan desarrollando toda una serie de proyectos que tanto lo pueden ir proponiendo los propios socios y socias, como alguno que veamos interesante desde afuera, que se nos plantee a la asociación, pues que pudiera de alguna manera, dentro de nuestras posibilidades, apoyarlo, sustentarlo, asesorarlo, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí estamos. Nos gustaría que algún día ese gobierno nuestro, que se llama Junta de Andalucía, que cumpliera parte de su mandato estatutario de apoyar, defender y promover la modalidad lingüística andaluza, ¿no? Como lo llaman ellos, y que de alguna manera, pues bueno, que alguna vez se pusiera, aunque le hemos enviado varias cartas a lo largo de todos estos años, a la Consejería de Cultura, Educación, etcétera, de iniciar una serie de contactos o tener una vía de contacto de alguna forma de interlocución, para que el ingente trabajo que llevamos ya realizado, la cantidad tan grande de producción, los libros de actas que llevamos por 11, de los distintos de actas de los congresos de la Junta de Escritores en Andaluz, de todo lo que llevamos realizando desde el año 2002, etcétera, y que incluso hay materiales anteriores. Pues bueno, buscar una manera, nos gustaría, aunque lo vemos realmente complicado por la situación política que se vive y demás, pues que de alguna manera también no solo tuvieran en cuenta a entidades que entendemos nosotros que son negacionistas de los andaluz y que están algunas enclavadas en algunos sistemas universitarios concretos, y que también, pues bueno, que no solo dediquen o le echen cuenta a los sectores negacionistas del andaluz, por muy académicos que sean, sino que también habemos otros tipos de gente que trabajamos, o desde otras perspectivas, vemos otra gente que trabajamos también en el mundo académico, pero que realmente lo que hacemos es valorizar positivamente la identidad lingüística andaluza y desde luego no entendemos que un gobierno andaluz se dedique a financiar a sectores del españolismo lingüístico, que lo que hacen es negar los rasgos lingüísticos andaluces, la realidad lingüística andaluza y también, pues bueno, todos aquellos aspectos que tienen que ver con valorar positivamente nuestra lengua andaluza, ¿no? También el tema de la Junta de Escritores, pues sí, esto empezó incluso antes que la CEA. De hecho, ya he comentado que la CEA se decidió se creó en la tercera Junta de Escritores de Andaluz, celebrada en Campillo el año 2006. Y en la Junta de Escritores, bueno, pues vamos a ver que son bienales o bianuales, que ya hemos recorrido con la última, que fue en diciembre del año 2022, del año pasado, que celebremos en Armería Capital. Pues ya hemos recorrido también todas las provincias y territorios andaluces, y que para el año 2024, bueno, en la Asamblea General de la CEA, que celebremos en Armería, en el local del CAP de Armería, bueno, decidimos de que, ya que habíamos recorrido todos los territorios de Andalucía y todo esto, bueno, ya era momento de que teníamos que ir a Sevilla, a la capital actual institucional de la autonomía andaluza. Entonces, bueno, en esas estamos ya
enjaretando un poco todos los aspectos concretos de por dónde vamos de cómo vamos a celebrar la 12ª Junta de Escritores en Andaluz en la ciudad de Sevilla para el año que viene, 2024, ¿no? Y bueno, más o menos ahí en la página web de la CEA, que es cea-andaluz.org, ahí podéis encontrar informaciones tanto de la propia CEA como de los proyectos de la CEA, de las cosas que se han hecho, que se están haciendo, y también de los materiales que hay de las juntas de escritores en andaluz. Y bueno, ya lo veis, la verdad que es una página que está muy bien hecha, que yo personalmente estoy muy orgulloso de cómo lo hemos ido enjaretando, de esa página que tenemos, entiendo que tan potente y con tan buena presencia, ¿no? De cara a la dignificación que es de nuestra lengua y de nuestra cultura andaluza. Y ya os digo, ahí podéis, quien tenga más interés, bueno, puede dirigirse ahí a la página web de la CEA y encontrar más información. Y lo último que me preguntaba en esta parte, ¿qué proyecto tengo pensado poco para después de rematar de presentar el libro? Yo ahora mismo, la verdad, me quiero tomar un pequeño respiro, un descansillo, pero bueno, sí que en algún momento me gustaría, aunque realmente esto necesitaría mucho más recursos, tanto humanos como intentar buscar algún tipo de subvención, de financiación o algo con proyectos, porque quiero que los hiciéramos bien. En esto también me quiero apoyar en mis compañeros y compañeras de la CEA, pero también en otros organismos como la propia comentado de antes de Asana o otros entes más etnológicos, socioantropológicos, gente también del apartado más filológico y demás. Entonces, los estudios de filología y no sé, tengo idea ya llevo tiempo, pero bueno, a ver de qué manera darle forma de llevar a cabo un proyecto sobre la toponimia andaluza de cada uno de los pueblos, ciudades y distintas subdivisiones, las comarcas, etcétera, como los andaluces de cada uno los andaluces vernáculos en cada uno de los territorios le llama en andaluz a su entorno sociocultural, ¿no? A su socioecosistema, más bien. Entonces, al socioecosistema, a sus poblaciones, en fin, por lo menos la toponimia mayor, todo eso, recogerla, que esté en cada uno de los lugares, que aparezca la denominación propia que le da la gente de ese lugar, de ese espacio, a su nombre, a su entorno, y después, pues bueno, claro, sacar un mapa en el que se vea reflejado, un mapa lo más interactivo posible y demás, donde se vea reflejado, bueno, esa toponimia en andaluz, esos nombres andaluces de nuestros pueblos, territorios, ciudades, comarcas, etcétera. Con respecto a esta pregunta de cómo valoro estas décadas de trabajo y de defensa de la idoneidad de por qué hay que escribir en andaluz y de por qué llevamos escribiendo en andaluz tanto tiempo ya, y por qué empecemos y por qué seguimos ahí, y por qué no nos aburrimos a pesar de todos los ataques y críticas que nos hacen desde algunos sectores bastante reaccionarios. Pues bueno, yo decir la verdad, yo que llevo viviendo este proceso en primera persona desde que yo empecé, bueno, al principio, como no era ni famosillo ni nada, pues entonces no me hacía mucho caso, iba yo trabajando un poco, iba haciendo mis cosillas, escribiendo en andaluz intuitivo, que es como hemos empezado todo el mundo, escribiendo más o menos pues cómo pensamos que reflejar de alguna forma en nuestra escritura algunos rasgos de lo que es la identidad lingüística andaluza, bueno, algunas palabras y tal y cual. Con el tiempo fui sistematizando y ya, yo estoy hablando que empecé en la década finales de los 80
y a lo largo de la década de los 90 fue donde fui fructificando, fui practicando más y ya fui también contactando con otra gente que trabajábamos en cosas de escribir en andaluz. En esa época, en esa década, todavía hacíamos los contactos por carta y por teléfono, me acuerdo yo. Y ya a finales de la década de los 90, bueno, creo que ya empezó a entrar internet, en principios de los 2000, y ya fuimos conociendo más para aquí y para allá. Y de hecho, en el año 2002 empecemos lo que es la primera junta de escritores en andaluz, que celebremos en Mija, que en ese caso todavía no estaba la CEA ni nada, lo organicé yo en persona, como doctor en antropología, y era un poco la organizamos 2002 y la siguiente 2004, y ya la tercera junta de escritores, en la propia segunda junta, pues bueno, se pensó que sería interesante sacarlo del nicho original que era Mija, aquí en la Algarabía malagueña, e irlo llevando itinerante a otros territorios de Andalucía, como después, bueno, desde que salimos de Mija en el año 2004, pues ya no, vamos, hemos hecho el periplo de todas las provincias y se ha quedado como una marca de identidad el hecho de que se vaya celebrando itinerante en distintos territorios, vinculando a distintas organizaciones culturales, gente preocupada por la cultura andaluza, especialmente por el tema lingüístico y demás, ¿no? Eh, el, entonces yo veo que un poco desde esos inicios más, podríamos decir, más solitarios, en lo que en verdad lo hacíamos como una resistencia en último, y por una vocación de que no se pierda nuestras aulas, nuestra lengua andaluza, nuestras distintas variantes y demás. Desde esos primeros momentos más de lucha contra el mundo en solitario de alguna forma, o más que contra el mundo, contra el tsunami que nos venía predeterminado con la idea de anular y destruir y de pasar páginas de los rasgos culturales andaluces, especialmente de esta aculturación lingüística, ese aplanamiento lingüístico que han ido llevando a cabo en el sistema educativo prácticamente desde el franquismo hasta la actualidad. Entonces, esos primeros momentos yo sí que veo que hay una evolución en un sentido de una implantación, un fortalecimiento paulatino, lento, de continuo, de lo que en algún momento de estas décadas anteriores nos habíamos llamado movimiento sociocultural andalófilo en defensa del andaluz, y de cómo aunque no hay como unos momentos de altibajo con respecto a lo que los medios de comunicación pues nos echan más cuenta o no nos echan, en fin, donde pues ya digo, en esos momentos de altibajo sí que hay una paulatina y implantación y crecimiento, incorporación, gente de nuevas generaciones que van llegando a estas preocupaciones andalófilas y demás. Y yo veo que sí que, desde luego que no estamos, ni mucho menos, en las debilidades que teníamos desde finales de los 80 y principios de los 90 a lo que tenemos ahora, que vamos ya por el 2023 y que ya vamos teniendo un cierto peso específico. Y aunque seguimos en el mundo en el mundo alternativo a la oficialidad, pero desde luego que el poderío que tenemos ya en distintas situaciones, aspectos y en determinados contextos, pues yo pienso que vamos por una briega paulatina, lenta, continua, que va quemando sus etapas como tiene que ser, y que en algún momento, bueno, cada vez iremos dando un tractito más cualitativo, si no terminamos por aburrirnos, o si vamos trabajamos inteligentemente con lo que es el serlío de cómo llevar a cabo la dignificación de la identidad lingüística andaluza, ¿no? Bueno, con respecto a esta última pregunta, ¿qué le diría, no? A quien critica a la gente que percuramos de escribir en andaluz y que
estamos sustentando, llevamos todo este trabajo de la escritura en andaluz y lo defendemos. Pues, mm, las críticas concretas, más o menos, las críticas concretas serias, entendemos, porque quien critica ahí en plan cachondeo o quien critica en plan sin haberse leído ni siquiera en qué consiste lo que está criticando, pues entonces eso no merece la pena de perder tiempo, ¿no? Entiendo yo. Pero sí lo que es las críticas constructivas o que nos ayuden a ir mejorando, eso siempre es bueno en el trabajo científico y en todo tipo de briega que pretenda una cierta implantación de una manera más o menos justa y en ciertos aspectos siguiendo los planteamientos democráticos, pues como todo esto, bueno, yo ese tipo de críticas sí las acepto, me parece bien, son constructivas, son necesarias, nos ayudan, nos mantienen vivos y tenemos que ir reconstruyendo y incorporando todos aquellos aspectos en que nos ayuden ahí a mejorar y en afinar, por ejemplo, en las cuestiones de soluciones ortográficas o de formas de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, tras la presentación del Principito, es verdad que hubo críticas de todo tipo. La gran mayoría fue un tsunami, le llamo yo, arrollador de negacionismo y de odio, ¿no? No sé de dónde la gente guarda tanto odio, yo que le he hecho a esa gente, ¿no? Parece como que fuera tocado algún tipo de fibra sensible, de cómo gente que provenimos del mundo cateto andaluz nos habíamos atrevido a tocar una joya de la literatura universal que es Le Petit Prince, ¿no? Y bueno, tampoco, o sea, primero no se leyeron ni nada ni del prólogo, que llama Samanteo, que es una hojilla, una página que está al principio, y de muchas de las cosas que se critican, como loros, ¿no? Repiten cosas que después ni siquiera se han informado de lo que había, ¿no? Y demás, bueno, por lo demás yo le diría a la gente que tampoco, esa gente que critique, que se preocupa porque habemos una gente que somos una minoría, no somos una minoría, no tenemos recursos económicos, de infraestructura, ni gran cosa con la que ofenderlos, ni tampoco nuestra idea, ni con que quitarles el poder de sus poltronas, que la van a seguir teniendo, etcétera, etcétera. No, simplemente que no se preocupen, que no tenemos tanto poder, tanta fuerza, ni que desde luego no es la intención de que los tengamos que poner, que se tengan que poner a escribir en andaluz obligatoriamente, que si eso ocurriera en un futuro, seguramente ellos ya habrían cambiado su manera de pensar y su manera de afrontar la realidad lingüística andaluza, y que si eso sucediera sería en un hipotético futuro en el que seguramente no estemos nosotros vivos o no tengamos, y que en la actualidad desde luego eh, la gente va a poder seguir escribiendo y hablando en el idioma que quiera y menos los andaluces en este caso, aunque sí lo vamos a poder seguir haciendo, entiendo yo, en el momento en que la gente pues, se quite de encima la losa de esos tabús que nos han metido en el sistema educativo a través de la ideología del españolismo lingüístico. Pero bueno, más o menos es. Pero la gente que critica que escribamos en andaluz, pues ya digo, que no se preocupe tanto de que no le vamos a... la gente que estamos en la actualidad trabajando en esto, que nos gusta la literatura escrita en andaluz, o los ensayos, o producir en andaluz, pues no les vamos a incordiar especialmente, ¿no? Más allá de que a lo mejor alguna gente se sienta herida en sus vanaglorias patrias, que tampoco entiendo yo eso, pero en fin, que, y que también decirle que nosotros también, la gente andalófila, los andaloparlantes y quienes nos preocupan que no se pierda nuestra cultura vernácula, nuestra cultura del terreno, también tenemos derecho de estar en este mundo y de llevar a cabo, de desliar nuestras inquietudes culturales y llevarla a cabo pues, de la manera en que queramos, mientras que no insultemos a nadie ni les hagamos daño a la gente, pues lo mismo que el resto del personal. Y ya está, que no se preocupen tanto.
Muchas gracias a La Otra Andalucía por darle cabida a este tipo de preocupaciones que tenemos en torno al andaluz, la lengua andaluza. Y nada, reiterar las gracias y que sigamos para adelante y podáis sacar muchas más entrevistas y noticias. Salud, gracias. Antonio Machado.